Hola a todos, una vez más estamos aquí en Vida y Boli y seguimos con la charla para el entrenamiento, para ayudar a los jóvenes entrenadores a alcanzar sus objetivos. Ya hemos hablado de principios de entrenamiento, hemos hablado de planificación, de las condicionantes que se deben tener en cuenta para planificar y por último hablamos de las distintas preparaciones que se trabajan en el plan de entrenamiento. Ahora les quiero hablar de las capacidades físicas básicas, que, que sería más o menos la continuación de lo que hemos estado conversando en estos días, porque al final, como se pueden dar cuenta, todo está concatenado, todo tiene que ver. Entonces yo lo he tratado de desglosar parte a parte para que se entienda más fácil, pero al final es un proceso y todo este tipo de cosas que le estoy dando poquito a poquito se unen al final para hacer el plan de entrenamiento. Ahora les quiero compartir la pantalla para hablar sobre las capacidades. En este caso, las capacidades básicas. Y aquí estamos. Capacidades físicas básicas y su aplicación en el voleibol. ¿Qué son las capacidades físicas básicas? Podemos encontrar varias definiciones sobre este concepto, aunque aquí le dejamos unos de ellos. En la siguiente frase veremos el porqué de su importancia. Los componentes que determinan la condición física de un individuo y lo orientan para la realización de una determinada actividad física, posibilitando mediante el entrenamiento que un sujeto desarrolle al máximo su potencial físico. Se les consideran básicas y fundamentales porque, perdón, se les consideran básicas y fundamentales por ser el soporte de otras cualidades y limitar el grado de condición física. Por eso es que son básicas y fundamentales. Por último, destacar la importancia que durante el entrenamiento de estas capacidades debemos atender siempre a los principios básicos del entrenamiento. Ojo con esto, no se puede uno entrar a aplicar ningún tipo de carga sin conocer los principios del entrenamiento. Siempre tener en cuenta esto. Ya lo hablamos en una charla anterior. Y por último, conviene tener presente que las capacidades físicas básicas se pueden desarrollar y mejorar a través del entrenamiento dentro de unos límites individuales. No generalicen su entrenamiento, sabemos que cada ser humano es diferente, entonces cada persona tiene un nivel de adaptación diferente, entonces vamos a atender las individualidades, ¿ok? Ojo al entrenamiento individual, que es una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta, principalmente en las edades tempranas. Aquí vamos a ver la clasificación de capacidades físicas básicas. Debemos hacer una distinción entre capacidades físicas básicas, factores que permiten la ejecución del movimiento, y capacidades coordinativas o cualidades motrices, componentes responsables de los mecanismos de control del movimiento. Muchos autores se han atrevido a realizar diferentes clasificaciones, siendo el más aceptado finalmente que las capacidades físicas básicas son resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad, diferenciándola de las cualidades psicomotrices, que serían la coordinación y el equilibrio. Y las cualidades resultantes de estas serían la agilidad, capacidades y cualidades que habitualmente se entremezclan. Entonces, en definitiva, queda muy acertada la clasificación de Romero, quien divide las cualidades físicas del sujeto en cualidades psicomotrices, que son las percepciones corporales, espaciales y temporales, la coordinación, muy importante en el voleibol, el equilibrio y la relajación. Segundo, las capacidades físicas básicas, que son la fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad. Y por último, las cualidades resultantes, que sería la habilidad y la agilidad, resultante de la aplicación de todas estas anteriores. La clasificación de los componentes de la condición física. Analizaremos con más detenimiento los componentes de la condición física: fuerza, resistencia, flexibilidad, velocidad. Serían las capacidades básicas. La fuerza, como concepto, tiene que es la capacidad física para vencer o soportar una resistencia, estrechamente vinculada al sistema muscular.
Hay varios tipos de fuerza. Podemos ver la fuerza máxima, es la fuerza suprema que se puede desarrollar un músculo o grupo muscular y se busca el desarrollo de repeticiones máximas, submáximas. Se usa mucho en el fisiculturismo, en el heavy lifting, en fin, en el voleibol se usa, pero en edades avanzadas. No, en las edades menores es mejor utilizar la fuerza con el peso corporal, o sea, la fuerza de tu mismo peso. No aplicar cargas tan pesadas después de 95 o 100% de tu repetición máxima. No es recomendable en las edades tempranas. La fuerza, resistencia o resistencia muscular, que sería la capacidad de un músculo o un grupo muscular de resistir durante un tiempo considerable con tensiones musculares repetidas. Esto se puede ver en los deportes principalmente cíclicos. Podría ser la natación, remo, un deporte que se mantiene haciendo ese tipo de actividades por un periodo de tiempo prolongado. En el voleibol se trabaja, pero al inicio, en la preparación general, como base para después desarrollar otro tipo de fuerza, como la fuerza-velocidad, que es la otra que tenemos aquí, que es la capacidad de músculo o grupo muscular de vencer una resistencia o varias veces, de vencer una resistencia, una o varias veces a velocidad máxima de ejecución. Esta es una capacidad que en nuestro deporte es principal. Esta autor la define así, fuerza-velocidad. Hay otros que definen separarla, entonces separan potencia, fuerza explosiva. Al final, a mí me gusta más trabajar fuerza-velocidad y después fuerza explosiva, que sería la saltabilidad. Trabajarlos separados es más cómodo a la hora de planificar. Ustedes lo pueden hacer como lo deseen, al final es fuerza-velocidad. ¿Ok? Este autor lo plantea así, como decía, otros autores que hablan de potencia, otros autores hablan de fuerza explosiva, pero al final es este que sería la capacidad del músculo muscular de vencer una resistencia uno varias veces a velocidad máxima de ejecución. Resistencia. Es la capacidad estrechamente vinculada al funcionamiento del sistema cardiorrespiratorio para mantener una actividad física con una intensidad durante un tiempo determinado. Hay dos tipos de resistencia fundamentalmente y su clasificación se realiza en base a la vía energética que utilicemos, diferenciando entre la resistencia aeróbica y anaeróbica. La resistencia aeróbica es aquella que al realizar el ejercicio la vía energética utiliza la presencia de oxígeno, o sea, la vía aeróbica, y se realiza bajo suficiente captación de oxígeno. Oxígeno aportado es igual a oxígeno necesitado. Por ejemplo, un esfuerzo realizado a una intensidad media durante una distancia de 10 kilómetros. Este tipo de resistencia nosotros la trabajamos en voleibol principalmente al inicio de la etapa, al inicio de nuestra preparación. Es bueno, y en las edades tempranas un poquito más para que los niños, para que asimilen después y se preparen para los otros tipos de resistencia y las otras cargas que vienen, ya tienen una capacidad para poder aplicar después otro tipo de carga. Es muy importante hacerlo al inicio de la preparación, en los periodos de tránsito, trabajar la resistencia aeróbica. La resistencia anaerobia es la otra, que es a realizar ejercicio. La energía que se obtiene se produce sin presencia de oxígeno, la vía anaeróbica, ya que el oxígeno aportado es menor que el oxígeno necesitado. Por ejemplo, un esfuerzo realizado a una intensidad submáxima o máxima durante menos de 3 minutos. Un salto de altura, un levantamiento de pesa, un ataque, ¿ok? Y también se pueden clasificar según la presencia de desechos, el ácido láctico, que sería la resistencia anaeróbica láctica, presencia de lactato. Se ve la presencia de lactato cuando el esfuerzo dura de 15 a 3 minutos, por ejemplo, 400 metros de atletismo, y la resistencia anaeróbica aláctica o lactácida,
que es sin presencia del lactato. Aquí puse el ejemplo del voleibol porque en nuestro deporte no se ven al finalizar el juego, tenemos muchas acciones que son menores de 15 segundos, muy poco, los balones están en el aire muy poco, principalmente masculino, y no tenemos grandes presencias de ácido láctico en el cuerpo al finalizar un juego, una hora 20, que es lo que como promedio, me imagino máximo puede haber un juego de una hora 20. Y aquí quiero hacer un alto, quisiera hablar de una resistencia mixta, que sería un poco de aerobio, un poco anaerobio, que nosotros lo trabajamos mucho en las edades no tempranas, sino en el área juvenil, y digamos 16, 17, 18 años, se trabajaba y tuvimos muy buenos resultados. Sería un proceso, ¿no? Sería la aerobia, después la mixta, que se trabaja entre estas dos resistencias, pues sería el método de correr un tramo, después trotar el otro, correr por un tramo, pues así. Entonces estaríamos trabajando los dos tipos de sistema energético. Y entonces por último terminamos en la anaerobia, que es una de las predominantes en el voleibol. La flexibilidad es la capacidad de mover los músculos y las articulaciones en toda gama de movimientos en el máximo recorrido articular, vinculada al sistema osteomuscular y muscular. Los tipos de flexibilidad, primeramente debemos diferenciarlas entre flexibilidad estática, que es la elongación muscular, es mantenida durante un tiempo, y la flexibilidad dinámica, se alterna estiramiento, acortamiento del músculo, manteniendo la elongación muscular un breve periodo de tiempo. Por ejemplo, la movilidad articular, lo hacemos el calentamiento, esa es la flexibilidad estática. Y entonces, por el otro lado, tenemos que está la flexibilidad pasiva y la activa. La pasiva no es más que cuando tenemos la ayuda de fuerzas externas, puede ser la ayuda de un compañero, que es lo más común que tenemos nosotros en el voleibol, que trabajamos con pareja. Y la otra que es la activa, que es la capacidad de estiramiento del músculo o movimiento de una articulación por contracción del músculo antagonista al que se le pretende estirar. Puede ser, aquí un pequeñito ejemplo, contraer el cuádriceps para estirar los isquiotibiales, o puede ser al contrario. Por ejemplo, nosotros en el voleibol, la posición de defensa, tenemos un nivel de contracción alto en los isquiotibiales y se estira el cuádriceps. ¿Ok? Entonces, o los ejercicios de movilidad articular, que básicamente son los ejercicios que hacemos de flexibilidad, lo hacemos nosotros mismos sin ayuda a nadie. ¿Okay? La velocidad, esta es una de las que más me gusta. La capacidad física para realizar acciones musculares en un mínimo de tiempo y con máximo de eficacia, estrechamente vinculado al funcionamiento del sistema neuromuscular. Los tipos de velocidad, existen los siguientes tipos de velocidad. Velocidad de reacción es la capacidad de ejecutar una respuesta motriz en un menor tiempo posible tras la aparición de un estímulo. En el voleibol es pan nuestro de cada día, porque como todos saben, nuestro deporte es todo el tiempo con diferentes tipos de estímulos visuales y acciones rápidas, acciones de reacción todo el tiempo, defensa, recibo, un desplazamiento reaccional para que la pelota no toque el suelo, en fin. ¿Para qué hablar de este este tipo de velocidad es fundamental para nosotros? La velocidad gestual, la capacidad de ejecutar un movimiento acíclico en el menor tiempo posible. Como todos saben, el voleibol es un deporte acíclico, así que esta es otra capacidad, es otro tipo de velocidad, que la velocidad gestual, que es primordial en nuestro deporte. Puede ser el movimiento para hacer un ataque, el movimiento de mano por un bloqueo, todas las acciones que hagamos rápidas, sacar el brazo para por una defensa. Todo este tipo de acciones que se realizan en el voleibol, como sabemos que es un deporte bastante dinámico, bastante, como decirte, muchísimos reflejos. La velocidad gestual es fundamental, y la de reacción. Y la velocidad de desplazamiento o cíclica, que es la capacidad de ejecutar
una secuencia encadenada de movimientos cíclicos en el menor tiempo posible. Esto sería, por ejemplo, una carrera de 100 metros. En el caso de nosotros en el voleibol ya sería algo cíclico. Un deporte acíclico, pero no, este tipo de velocidad no, sinceramente la usamos al principio para preparar, como base, como una cualidad determinante, una cualidad, perdón, condicionante, para después empezar a trabajar las otras que serían la velocidad de reacción gestual y la velocidad de tramos cortos. En definitiva, empezamos con tramos largos y después terminamos siempre con tramos cortos, que es lo real, que es lo que se hace en el terreno de voleibol, y generalmente es así, esto no sería cíclico. Entonces aquí tenemos este cuadrito que nos explica básicamente cada una de ellas. Sencillo, esto desde un cuadro, yo traté de explicárselo porque sé que hay muchos profesores que están empezando ahora y no tienen bien clara las cosas, y los otros profes, los entrenadores, para refrescar un poquito. Nada, la resistencia, la fuerza, la velocidad, la flexibilidad y los tipos de divisiones que tiene. Por ejemplo, la fuerza máxima, la resistencia, fuerza explosiva. Aquí sale como fuerza explosiva y no como fuerza velocidad. Esto es lo que les hablaba primero. Y en fin, ya me imagino que ya tengan claridad de cuáles son las capacidades físicas básicas. Y muchas gracias. Por último, me gustaría preguntarle, dejarle a modo una tareita, cuáles son las capacidades físicas que crees que intervengan en el voleibol. Entonces, eso me lo dejan en los comentarios y me dicen hasta dónde vamos, si están entendiendo lo que estamos hablando, si el lenguaje que estoy utilizando es un lenguaje asequible o debo dar un poco más de explicaciones, porque hay cosas que, como hace años que las estudié, entonces como que doy por sentado ustedes, los entrenadores, que ya se la saben, entonces les paso por arriba, pero sí hay algunos que me han planteado que están empezando, que no son que no son cubanos, que viven en otros países, entonces cada país tiene sus características, y entonces explicarles mejor para que todos que tengamos una mayor cohesión a la hora de hablar, como decirle, para hablar el mismo idioma, para entendernos, y a la hora de aplicarlo tengan una mayor claridad, porque como les decía, es importante, y casi todos los jóvenes entrenadores trabajan con jóvenes, con niños, entonces es importante el trabajo ahí con las edades tempranas. ¿Qué les tengo preparado? Según vamos a esperar a que me den la respuesta a lo que ustedes creen, cuáles son las capacidades que tenemos en el voleibol, y más o menos vamos a hacer un resumen, una revisión. Me van diciendo qué es lo que quieren saber. Recuerden que no sirve de nada que yo me pare aquí a hablar si ustedes no me dicen qué es lo que quieren saber, de dónde tienen dudas, por dónde quieren empezar, y yo más o menos le voy diciendo. Entonces, hay una cosa muy importante que sería estas capacidades mismas, cómo se entrenan según la edad, porque en todas las edades no se puede entrenar de distinta manera, y distintos tipos de división de cada capacidad, perdón. La aplicación en voleibol de todas estas capacidades, cómo se entrena, cómo se trabaja, según la competencia que tengo. Y nada, muchas gracias, espero que tengan un buen fin de semana, espero volverlo a ver la próxima semana con las entrevistas, con esta charla, y necesito un poco más de interacción por parte de ustedes, los profesores, los entrenadores, para seguir, para darle más contenido, ¿ok? Muchas gracias, nos vemos. Vivo.